Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Meritxell de Marketing y hoy es un placer teneros a todos esta tarde. Hoy contamos con Jordi Rojas y nos va a dar este seminario que nosotros le llamamos Expert Talks, Champions Expert Talks sesiones, y nos va a hablar de inteligencia artificial aplicada en seguridad en este caso y se centrará en hablar de Copilot for Security. Jordi es Senior Cloud de Infraestructura y Arquitectura. Y sin más, la organización del evento la vamos a hacer primero. Jordi nos va a hacer su parte y luego yo me quedo pendiente de preguntas y al final de la sesión activamos las preguntas que iré leyendo a mano derecha, ¿vale? Ya luego se las pasaré yo a Jordi. Sin más, doy la palabra a Jordi. Hola, ¿qué tal, Jordi? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Merchey? Muy buenas. Oye, Muy pues te buenas. paso, te Buenas a paso la todos. palabra, que te están esperando a ti. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar con la intro, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya estoy por aquí. Eh, Agradecer a todos los que estáis conectados, a todos los que nos vais a ver en diferido después, ya que estas sesiones se van a grabar. Bueno, ya hemos hecho las presentaciones. Como bien comentaba Meritxell, vamos a hablar de inteligencia artificial un poquito, vamos a hablar de seguridad un poquito y nos vamos a centrar en Copilot for Security, producto de Microsoft Azure, que obviamente no se puede explicar sin explicar estas dos grandes áreas de inteligencia artificial y de seguridad. Vamos a revisar rápidamente también la agenda, cómo vamos a estructurar un poquito este contenido del webinar. Vamos a hablar un poquito, una introducción, un poquito para entender ese concepto de cómo llegamos hasta el Security for Copilot, cómo vamos a entender este producto y para qué sirve, cómo funciona, etcétera, etcétera. Obviamente tenemos que hablar de inteligencia artificial, de cloud computing y de seguridad. Lo haremos a muy alto nivel, tampoco vamos a profundizar. Vamos a hablar obviamente de Copilot como tal. Vais a ver un poquito cómo está el state of the art de Copilot actualmente a nivel de productos de Microsoft, tanto de oficina como en Azure, como a nivel personal. Vais a ver esas características y obviamente ya entraremos en materia del Copilot for Security, hablando de su integración, qué herramientas tiene, cómo vamos o para qué podemos utilizar esta herramienta con automatizaciones, etcétera, etcétera. Obviamente también dejaremos un espacio al final para preguntas y respuestas, en la cual pues bueno, nos ayudará Meritxell bueno, pues ahí estaremos para contestar, intentar contestar vuestras dudas, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero de todo es hablar de Copilot for Security como definición estándar, ¿vale? Bueno, es una forma normal de iniciar, ¿no? Se suele iniciar, ¿no? Con esa definición de diccionario, ¿no? Entonces, Microsoft, ¿cómo define Copilot for Security? Bueno, al final es una solución de seguridad generativa. Importante esto de generativa, con tecnología de inteligencia artificial que ayuda a aumentar la eficiencia y las capacidades de los defensores. Por defensores nos vamos a entender a nosotros mismos, ¿no? Administradores, analistas de seguridad, personas que están dentro de un SOC, ¿de acuerdo? Para aumentar esa productividad, esa eficacia en la detección de problemas de seguridad y mejorar resultados de seguridad a velocidad y escala de máquina, que esto es un poco, puede parecer sorprendente, pero al final es la intención. Es decir, vamos a tener una herramienta que nos está ayudando a ejecutar respuestas a velocidad y a escala de máquina, con lo cual esto empieza a parecerse un poco a ciencia ficción. Copilot para seguridad proporciona experiencia de copiloto de asistencia en lenguaje natural. Esto también tiene mucho que ver con toda la parte de inteligencia artificial y vamos a ver también una pincelada de por qué es esto del lenguaje natural. ¿De acuerdo? Cuando he dicho que esto les empezaba a parecer un poquito de ciencia ficción, pues bueno, a ver, ¿a qué puede parecerse? Pues fijaros, a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho la ciencia ficción y soy un fan de Matrix como buen informático.
¿Qué es esto del Copilot for Security? Nos están vendiendo que vamos a ser capaces de ver el código, ¿no? De ver el código, de poder parar las balas, ¿no? Quiere decir que ya no solo vamos a esquivarlas como buenos administradores que sufrimos el día a día en la plataforma, los eventos de seguridad, sino que directamente vamos a tener esa tranquilidad, ¿no? Que tiene ahí, Neo en la película, que ya esquiva las balas, vuela y puede hacer de todo, ¿no? Porque es el maestro. Bueno, pues para ver si es verdad o no, pues tenemos que empezar a revisar simplemente pues esos tres elementos básicos, ¿no? Esa trinidad que también está relacionada con la película, ¿no? Tenemos tres elementos básicos para poder entender Copilot for Security. La IA generativa, la plataforma de Microsoft Azure como parte de la computación en la nube y en concreto las infraestructuras, y la propia seguridad como elemento. Así que vamos a trabajar en estos tres conceptos para hacer esa introducción también breve, a alto nivel, ¿vale? No pretendemos aquí ni sentar cátedra ni ser expertos en inteligencia artificial, que para eso tenemos mucha gente en Raona súper preparada también, ¿de acuerdo? Para hablar en detalle y profundizar. Vamos a hablar de inteligencia artificial de una manera muy sencillita. Vamos a hablar de la IA generativa, que está muy de moda, ¿de acuerdo? Que está hasta en la sopa, como diría yo, porque en estos últimos tiempos estamos bombardeados de novedades continuas que hacen incluso difícil seguir el día a día. Pero bueno, la IA generativa no es una cosa que venga de ahora, es una cosa que hace más de 50 años que existe, es una parte de la ciencia de la computación en la cual pues desde hace más de 50 años se está trabajando. Una de las aproximaciones más conocidas es la de las redes neuronales y el machine learning, que no son cosas nuevas, estamos hablando de poder empezar a entrenar a máquinas, ¿no? De tener código que nos permita darle un cierto entrenamiento con un volumen ingente de datos que nos permita simular una red neuronal, las neuronas de un cerebro, y que al final pues sea capaz de obtener o de dar esa salida próxima a lo que pueda ser la inteligencia humana. Obviamente, dentro de estas redes neuronales, dentro del machine learning, que lo pondría yo todo en una gran caja, tenemos que empezar ya a trabajar un poquito más bajo nivel con lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que es una disciplina más dentro de la inteligencia artificial, dentro de las redes neuronales, que trata única y exclusivamente el procesamiento del lenguaje humano. Es decir, cómo podemos tratar el lenguaje, cómo podemos hablarle a una máquina y que nos conteste. ¿De acuerdo? Algo tan sencillo como esto permite o ha permitido generar unos modelos de lenguaje que se llaman LLMs, que son unos Large Language Models, que son estos modelos en los cuales, pues, que conocemos hoy en día, que sirven para todo lo que hoy en día estamos hablando, de Copilot, ChatGPT, etcétera, etcétera. Todos estos modelos de lenguaje no serían posibles si no es que en el año 2017 aparece el concepto de Transformers, ¿de acuerdo? Porque los LLM ya existían también, tampoco es algo nuevo, pero sí que es verdad que a partir del 2017 sale un paper, ¿de acuerdo? Un artículo científico en el cual se habla de esto de los Transformers, ¿no? Que yo, por resumirlo, por hacerlo entendible a mi manera, sin ser un experto, hablamos de que es una capacidad nueva de los LLMs que permite un autoaprendizaje y un fine-tuning, ¿no? Un afinamiento en la respuesta mucho más rápida, veloz, potente que los modelos tradicionales de LLMs. Este Transformers, esta T es tan importante que lo que nosotros hoy en día conocemos como el chat GPT está basado en este modelo, en el GPT, que de hecho GPT, la T es de Transformers, Generated, como era, Pre-trained Transformer, o sea, es aquí la palabreja, pero bueno, al final lo que quiere decir es que el Transformer es tan importante para todo lo que ha pasado ahora, que sin ella no seríamos capaces de tener lo que tenemos hoy en día, que es el GPT, guión barra 3, 3.5, 4, 4O, lo que sea, ¿vale? Todo esto que hablamos, que estamos hablando ahora. Bueno, sí que es verdad que aquí voy a entrar en una parte técnica, pero no voy a entrar a alto nivel tampoco, porque obviamente tampoco soy yo la persona adecuada para explicarlo, pero sí que necesito que entendáis que los LLM son un modelo cerrado de conocimiento. Es decir, nosotros, bueno,
OpenAI, en este caso con el GPT, pues ha cogido y ha entrenado una cantidad ingente de datos durante un montón de tiempo y genera este lenguaje, este modelo de lenguaje. Este modelo es un modelo cerrado, es read-only, ¿de acuerdo? No se puede inferir o no se puede eh, reentrenar. O nosotros al menos no tenemos acceso a eso porque es código interno, ¿de acuerdo? De la compañía. Pero sí que está preparado el LMM para poder hacer inferencias tanto en la entrada como en la salida. Es decir, si tenemos una caja negra en la cual nosotros le escribimos algo y obtenemos un resultado, en ese intercambio de palabras o de texto que le estamos enviando a esa caja negra, sí que podemos introducir cosas, ¿no? Y una de las cosas que vamos a utilizar es esto del RAG. ¿De acuerdo? Y esto del RAG es otra palabrota, ¿vale? Al final no es más que una forma de decirle que vamos a poder inyectar grandes cantidades de datos durante la fase en la cual nosotros estamos generando nuestro prompt. ¿De acuerdo? Durante nuestra consulta, nuestra pregunta. Nosotros le hablamos en lenguaje natural a la máquina y cuando enviamos esta pregunta, de alguna forma estamos infiriendo una cantidad de datos entrenado y con vectores y con con un modelo muy específico que permite que este LLM nos devuelva una respuesta en función a ese contexto. ¿De acuerdo? No solo que responda de forma natural en base a ese modelo de lenguaje, sino que además va a responder en base al contexto que le hemos inferido, que hemos injertado durante esa fase de consulta. ¿De acuerdo? Hay más maneras de inferir conocimiento y de hecho, sin darnos cuenta, los estamos utilizando en el día a día. GPT, bueno, en cuanto salió la versión 4, se lanzó el tema de poder crear GPTs. Igual que Copilot, ahora podemos crear copilots. Y esto es porque le estamos dando un contexto, ¿no? Le estamos dando un contexto específico. Pues tú ahora eres un profesor de ajedrez experto con un nivel ELA de no sé qué, ¿vale? Un Elo no sé cuántos, 2000. Y entonces quiero aprender a aperturas, ¿no? Y entonces le estamos dando esa, esa especialización, ¿no? Estamos diciéndole que tenemos un system prompt, ¿no? Para poder enfocar mucho mejor esa respuesta. También tenemos la capacidad de que, bueno, nosotros no, obviamente GPT tiene la función del el few shot, ¿no? Recordar la sesión, de recordar todas en base a las preguntas y respuestas que se han ido generando durante la sesión, la máquina va afinando la respuesta. Y también, obviamente, tenemos la parte de desarrollo, ¿de acuerdo? Que es, pues ya es el rizo del rizo, ¿no? Podemos tener como varias cajas de este tipo entre sí orquestadas, de manera que a nivel de programación, pues obviamente se pueden llegar a hacer muchas más virguerías, ¿no? Eh, bueno, esto es suficiente para hablar de inteligencia artificial. No vamos a tocar nada más. Como veis, he entrado muy poquito, muy alto nivel. Vamos a hablar ahora de la parte de cloud. Cloud computing, Azure, obviamente. Estamos en el mundo de Microsoft. Y bueno, una de las cosas principales que tenéis que conocer es que Azure, ya entrando un poco más en materia de la seguridad, ya es seguro de por sí. O no deberíamos encontrarnos problemas de seguridad relacionados con la infraestructura, con la forma de hacer de Microsoft, sino que Microsoft ya tiene un modelo de seguridad. Le llaman el modelo de confianza cero. Seguridad de extremo a extremo, es decir, que todos los elementos que conforman los servicios de Azure pues ya están aplicando en sí o son aplicables desde el modelo de confianza cero. Quiere decir esto que para cualquiera de las capas que podamos encontrarnos dentro de Azure, siempre vamos a tener ese modelo o esa best practice de intentar aplicar el mínimo privilegio posible, mínimo de permisos, que todo sea verificable, que todo quede registrado, que todo tenga un botón donde podamos cortar el acceso o que tengamos una forma de crear un report, un incidente, una alerta, un aviso, etcétera, etcétera, una monitorización. ¿Vale? Es decir,
todo está basado en seguridad cero. Aquí no es como las redes locales o lo que sucedía antiguamente en las empresas. Yo que soy de la vieja escuela, ¿no? Cuando te encontrabas en una red local, pues obviamente había confianza plena y absoluta en que el ordenador estaba dentro de la organización y como no podía salir de la organización, pues ya se daba por, se asumía que ese ordenador era seguro. Hasta que luego venía alguien con un pendrive, ¿no? O se descargaba algo que no tocaba. Y toda esa seguridad asumida se iba, pues ya sabemos dónde. Por tanto, ahora que estamos en la nube y que todo es accesible desde cualquier sitio, pues necesitamos que estos servicios tengan este modelo de seguridad. Bueno, políticas bueno, arquitectura específica de este Zero Trust Model, en la cual, pues bueno, al final hay tantas cajas bueno, que a veces cuesta comprender cómo están interactuando todas entre sí. Pero bueno, para que os hagáis una idea muy gráfica, cada servicio va a necesitar una autenticación, va a necesitar unos permisos, va a necesitar un registro, puede tener una monitorización, unas políticas, ¿de acuerdo? Con lo cual, eh, todo se va a hacer siguiendo esa norma, absolutamente todo. De forma que imaginaros, y ya empiezo aquí a daros alguna pista, la cantidad de datos que se pueden generar, ¿de acuerdo? De tanto de registros, informes, eventos, etcétera, etcétera. Bueno, para que os hagáis una idea de la cantidad de soluciones, ¿vale? Este es un señor, un chico que no trabaja en Microsoft, pero tiene esta página de Azure Charts, que es una maravilla, en la cual podéis ir navegando. Pero bueno, solo para que veáis una parte, porque me faltaba la parte de abajo, que no me cabía en la presentación. Obviamente, Azure tiene su solución de inteligencia artificial para que tú puedas trabajar con inteligencia artificial. Ahí están los servicios. No es de lo que estamos hablando hoy aquí, ¿eh? Estamos hablando de inteligencia artificial generativa para aplicar seguridad en Azure, ¿vale? Pero si tú quieres un investigador, puedes obviamente tener servicios de inteligencia artificial basados en GPT, etcétera, etcétera. Si hablamos de seguridad, pues hay una parte específica en este gráfico, ¿no? Que aparece el la tabla periódica. Pues aquí tenemos un montón de servicios de seguridad, sobre todo enfocados a identidad, Entra ID, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, si nos ponemos un poco estrictos a hablar de seguridad, vamos a ver que hay muchas más cosas relacionadas con la seguridad. Azure Backup, por ejemplo, es un servicio relacionado con la seguridad. Tenemos servicios de recuperación de datos, servicios de restauración, servicios bueno, un montón de servicios que quizá aquí no están categorizados como tal, pero sí que tienen esa parte de seguridad o están relacionados con la seguridad en Azure. ¿De acuerdo? Y todo esto, pues bueno, es un poco provocado porque al final todo es seguridad en Azure, ese modelo de confianza cero. ¿De acuerdo? Así que, pues si tenemos que hablar de seguridad, ¿no? Pues ahora vamos a cambiar, vamos a hablar de esa seguridad, pues tenemos que hablar de los productos de seguridad de Azure. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos de productos de seguridad Azure? Bueno, pues aquí los que sean administradores de seguridad, pues esto se lo sabrán al dedillo, ¿no? Pero bueno, tenemos tres grandes apartados de soluciones de seguridad. Seguridad y protección, detección de amenazas, investigación. Podemos hablar de que Microsoft Entra ID es un gestor de identidades, ¿de acuerdo? Pero tiene formas de securizar ese servicio. Acceso condicional, que nos permite, pues, desde dónde accede la persona al dato, los propios servicios de dominio, obviamente, porque nos permiten autenticar esas cuentas. Tenemos el multifactor, el MFA, ¿no? La doble autenticación. Tenemos el PIM, que es esto de que un administrador pueda hacer una solicitud para elevar privilegios. Bueno, esta es solo una pequeña pincelada de hasta dónde podemos llegar con toda la parte de seguridad. En la parte de comunicaciones, de DOS, Firewall, Key-Vault. Bueno, tenemos una cantidad ingente también de servicios relacionados directamente con la seguridad, además de los servicios que de forma intrínseca ya están pensados en este modelo de seguridad de confianza cero en Azure. ¿Cuál es el problema que surge? Bueno, el problema que surge es que tenemos una cantidad ingente de datos, una cantidad ingente de servicios y un montón de ellos relacionados con la seguridad. Por tanto, necesitamos, o sería ideal, poder tener
alguien que nos acompañe o nos ayude tanto en la detección como en la toma de decisiones. Y para eso, pues tenemos Copilot, que para eso ha nacido la inteligencia artificial, ¿no? Para que nos haga la vida más fácil. Ojo, aquí digo Copilot, no Copilots, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os hago un breve resumen. Simplemente lo que quiero que veáis es... ay, perdón, que no he cambiado el slide. Vamos aquí, ahora sí. Ahora. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis los copilots, ¿no? Tenemos ese copilot gratuito que todo el mundo conoce, que puede entrar en la página web del navegador y puede testear y podéis probar, ¿vale? Es una capa gratuita, igual que ChatGPT. ChatGPT es el producto de OpenAI, basado en GPT, Copilot, producto de Microsoft, basado en GPT también, el mismo modelo de OpenAI. Tenemos una versión de pago, Copilot Pro. Tenemos una integración con las herramientas de Microsoft 365, con Excel, con PowerPoint. Ahora también tenemos Copilot Plus. Ahora, pues en nada, fijaros, 18 de junio, pues se han puesto a la venta ya esos PCs que llevan esa tecla especial con el icono de Copilot. Tenemos también Copilot en Azure, que está en preview. Preview quiere decir que Microsoft todavía no lo ha puesto en público, lo ha publicado, pero no está, digamos, acabado de hacer, ¿vale? No está cerrado, ¿vale? Cuando hablamos de preview, nunca estamos hablando de algo que se pueda poner en producción, ¿vale? Sino que es una cosa, pues, para test y para evaluar si nos interesa o no. Pero Copilot for Security, fijaros, ha salido antes que Copilot en Azure, que todavía está en preview. Salió el 1 de abril, ya como producto final, cerrado y que se pueda utilizar. Dejo ahí Copilot for Xbox por si alguien es un jugón. A mí me gusta mucho. Yo tengo Game Pass, soy muy pro, yo creo que soy muy pro micro para todo. Em, también saldrá, es decir, también nos van a ayudar, igual que tenemos el PC con Windows, tenemos la consola con un Copilot. De hecho, ya curiosidad, tenéis el Copilot existe en Xbox, pero es para tener dos mandos a la vez, para imaginaros un crío y tú como padre, pues puedes estar con él, ¿no? Y ese es el copiloto, ¿no? En realidad es un copiloto humano. Ahora van a poner el copiloto de inteligencia artificial, ¿no? El máquina. Bueno, aquí veis las dos fotos, la diferencia entre un ChatGPT y un Copilot prácticamente es lo mismo. Pues al final tenemos sesiones, tenemos un sitio donde escribir las preguntas y él pues nos va a contestar. Sí que es verdad que, pues bueno, OpenAI es, digamos, la madre, la casa madre, ¿no? Pero Copilot pues tiene también bastantes funciones ya integradas, muchas de ellas, pues para mí me parece, desde el punto de vista mejoras a lo que es la interfaz visual de GPT, que es un poco austera, ¿no? Tenemos muchas más funciones, tanto de búsqueda como de creación e integración con creación de imágenes, por ejemplo. Una cosa bueno, que no he comentado, ¿eh? No hablamos de imágenes ni de creación de vídeo, vamos a hablar de lenguaje natural aquí, obviamente, ¿vale? Ahí ya no entran Transformers, entran modelos de difusión, que es otra película, así que esa parte de generación de imágenes no la tocamos. Por tanto, hecha la introducción de esas tres grandes apartados de sabemos que hay cloud computing en la nube, ¿no? Que tenemos un montón de servicios, un montón de servicios de seguridad, todo basado en el modelo de confianza cero, que hace que provoque que tenemos un montón de eventos, registros, alertas y acciones posibles, ¿no? Em, y tenemos esta inteligencia artificial que nos va a ayudar, ¿no? Pues bueno, si retomamos un momento esa definición que habíamos hecho al principio, pues bueno, al final resulta que tenemos Copilot como esa característica, pues ese Copilot, ese agente de, de Copilot que va a estar integrado dentro de los servicios de seguridad de Azure, Defender, Sentinel, Entra, Intune, Purview, etcétera, 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 ¿vale? Porque esto va a ir a más y que nos va a permitir que sea una especie de asesor proactivo que nos va a ayudar a igualar, a entrar en igualdad de condiciones en competición directamente con bueno, lo que decimos, ¿no? De velocidad y escala de máquina, ¿vale? Es decir,
Pues a partir de ahora, obviamente, sabéis que en seguridad esto se trata del gato y el ratón, ¿no? Que siempre va a haber algún sitio por donde se puedan colar los ciberdelincuentes. Y de lo que se trata es de que al final, si ellos tienen herramientas de inteligencia artificial generativa, nosotros tenemos que tener la contrarrespuesta, la contrapropuesta. Y esta no es más que Security Copilot. Por tanto, no es solo que vayamos a tener una mayor capacidad, sino que es necesaria en parte esta capacidad. Ahora vamos a ver el porqué. Bueno, aquí un resumen también breve, alto nivel, porque luego entraremos un poquito en detalle, ¿vale? Características principales, obviamente. Estamos hablando de que este copilot nos ayuda, entre otras cosas, a detectar amenazas. Obviamente, no todo el mundo es un experto en ciberseguridad, podemos ser analistas, obviamente, de ciberseguridad e intentar de estar al día, pero la cantidad ingente de datos, de eventos que se pueden producir en el día a día en una organización es tal que se nos pueden escapar cosas. Por tanto, aquí la detección de amenazas resulta crucial tener una herramienta que nos ayude no solo a monitorizar, sino a detectar posibles patrones que se nos pueden escapar a nosotros. Por eso la inteligencia artificial nos va a ayudar en la detección de amenazas. Igual que tenemos esa detección, tenemos el análisis de esos incidentes. No todo el mundo tiene los mismos skills y no todo el mundo es capaz de hacer ese análisis de incidentes, porque hay muchas fases en un ataque y se pueden utilizar muchos vectores distintos, muchas formas distintas para conseguir escalar privilegios, para conseguir accesos no autorizados, para robar credenciales, para muchas cosas. Y cada uno de ellos tiene diferentes metodologías y diferentes aproximaciones. Por tanto, el análisis de Copilot nos va a ayudar a poder entender todo aquello a lo que nosotros no lleguemos de forma natural. Nos va a ayudar a poder entender esas fases de un ataque. Otra cosa también importante es la respuesta automatizada. Obviamente, si ya tenemos una máquina que es capaz de detectar y analizar, también nos va a proponer una respuesta acorde a esa amenaza. Por tanto, podemos llegar a automatizar mucho más rápido todas esas incidencias que puedan surgir. Inteligencia de amenazas, obviamente la inteligencia artificial se va retroalimentando. Por tanto, cada vez no solo bueno, hemos dicho que el LLM es un modelo cerrado, ¿no? Pero tenemos ese RAG, ¿no? Esas ayudas para poder acceder a todos los datos de la organización. Ahora lo vamos a ver. Eh, por tanto, tenemos una inteligencia de amenazas, una asistencia de investigación, una optimización de políticas de seguridad. Es decir, nos lo va a analizar, lo va a poder ver todo, analizar todo y por lo que es interesante, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, él entiende esa posible cadena de consecuencias, detectar la amenaza y poder corregirla de forma proactiva. ¿De acuerdo? Esa es la gran ventaja de Copilot for Security. Bueno, aquí viene la parte más pura, dura, técnica, ¿eh? También no os voy a engañar, hasta aquí. Tampoco vamos a hacerlo más complicado. Pero bueno, ya con lo que os he explicado hasta ahora, ya somos capaces de entender todas estas fases del producto. Fijaros. am, bueno, tenemos en el centro esa burbuja, no sé si lo veis bien, tenemos el Copilot de seguridad, ¿vale? El producto de Microsoft que nos va a ayudar, ese agente, ese asistente. Bueno, nosotros, como usuarios de los productos de seguridad de Microsoft, pues podemos utilizar Intune, podemos estar usando Defender, Sentinel, Entra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le podemos hacer preguntas a Copilot. ¿Pero qué hace Copilot? Bueno, Copilot no es solamente un LM, no es solamente un chat GPT, sino que lo que hace es inferir, hacer postprocesamiento de toda la información contenida en cada uno de los complementos que tenemos habilitados. Si tenemos habilitados, por ejemplo, Intune
Para el que no lo sepa, MDM, gestión de dispositivos, ¿de acuerdo? Pues vamos a poder, la máquina Copilot es capaz de saber todas las máquinas que tenemos, cuántas máquinas son Windows, cuántas son versión, cómo tienen la versión del software, cómo tienen los updates, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo desde el propio Intune le puedo preguntar a Copilot, hacerle una pregunta y él me va a contestar haciendo esa inferencia con la cantidad de datos que tenemos en nuestro tenant, ¿de acuerdo? En nuestra suscripción de Azure, con una respuesta adecuada o acotada a esa información o ese contenido extra que tenemos. De forma, obviamente, de forma natural, en lenguaje natural, ¿no? Como si fuera un pues eso, un chat GPT. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos esta inferencia de datos de cantidad, pero tenemos, fijaros, aquí hay dos cosas interesantes. Lo primero es el límite de confianza de la seguridad. Aquí lo que os he dicho es que el LMM es un modelo cerrado, por tanto aquí OpenAI no tiene acceso a nuestros datos, no tiene acceso a nuestra información. ¿Vale? Por tanto, esos datos que tenemos son datos cerrados en nuestra suscripción. No van a salir de ahí. Y nuestro Copilot va a inferir o va a computar, ¿de acuerdo? Ese procesamiento de datos dentro de nuestra propia suscripción. ¿Vale? Pero obviamente, pues Copilot no está solamente cerrado, sino que además se le pueden añadir complementos, ¿vale? Que también veremos en un slide muy rápidamente, complementos para poder hacer esa adición de servicios de terceros. Con lo cual podemos llegar a pasar, bueno, en el caso del ejemplo del slide, ¿no? Tenemos ServiceNow de HP, pues ahí tendríamos ese contexto definido, pues seguramente, pues mira, podríamos pasarle los CIs o construir CMDB en base a los CIs que tenemos en Intune, o una gestión de eventos o de respuesta de equipos de soporte directamente gracias a esta herramienta que no tiene acceso también a las capacidades de Copilot, ¿no? Y Copilot podrá acceder también a esos datos que tenemos en ServiceNow, así como otros de terceros, ¿no? Pero siempre va a estar controlado. Aquí la visión es que siempre vamos a tener controlado esa capacidad de decidir qué datos tenemos o qué datos tenemos al alcance. ¿Vale? Por tanto, al final, pues muy sencillito, tenemos ese input de entrada, va a analizar todos los metadatos y todos los datos que tenemos en la organización y nos va a dar una respuesta acorde a lo que nosotros le estamos preguntando o necesitando hacer en ese momento. Vamos a hablar un momentito del onboarding, ¿no? ¿Cómo aterrizamos esto, ¿no? ¿Cómo aterrizamos Copilot for Security? Porque al final, al ser un servicio SaaS, Software as a Service, ¿de acuerdo? Al ser un servicio SaaS, en el cual nos dan un producto ya hecho, con acceso a unos datos, pues el onboarding de esta herramienta es muy sencilla, prácticamente no requiere configuración. Aquí, pues bueno, lo que os he dicho, es que tenéis una URL, tenéis el Security Copilot, entráis ahí, si tenéis permisos de administrador global y de administrador de seguridad, bueno, cualquiera de los dos, podéis hacer la suscripción. Es un pago por uso, no es mensual, a diferencia de otros elementos de Azure, con lo cual es interesante. No hablo de precios aquí, en la slide tengo un enlace a la calculadora, pero bueno, para que os hagáis una idea, estamos hablando de que se computa por SCUs, ¿de acuerdo? El Security Compute Units, y se facturan por horas de uso, ¿vale? Y una hora de uso equivale en dólares $4, en euros 3,70, bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Depende del mercado. Así que, bueno, la recomendación de Microsoft es como mínimo, pues para probar, pues crear 3 SCUs y empezar a probar y testear la herramienta, ¿vale? El onboarding, aprovisionamiento técnico es este, no hay más. Lo que sí que tenemos que hacer para, para hacer el onboarding correctamente es una correcta planificación del despliegue. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues vamos a aprovechar otro de los conceptos que hemos visto, el del Zero Trust, el modelo del Zero Trust. Bueno, como ya sabemos que a Microsoft le gusta el tema este del Zero Trust,
porque dice que todo está basado en que no confío en nada, ¿no? Soy un desconfiado absoluto de todos los datos y todos los accesos y todos los servicios. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer para incorporar correctamente Copilot for Security, ¿vale? Es decir, mínimo privilegio. Hemos dicho que el onboarding lo hace un administrador de seguridad y un administrador o un administrador global, ¿vale? Una vez que damos de alta este servicio, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene acceso a la herramienta. Ojo, al Security Copilot, ¿vale? Ojo, todo el mundo podría entrar. ¿Pero qué le va a suceder? Bueno, pues como tenemos confianza cero, solamente podrán visualizar o respuestas en base a los datos que tiene acceso el usuario, ¿vale? Esto pasa tanto para el administrador como para el propio usuario de Copilot. ¿Vale? Es importante esta diferenciación porque nos demuestra, otra vez más, que estamos hablando siempre de un modelo de confianza cero. Sí, podemos dar de alta la herramienta, los usuarios podrán ser colaboradores de Copilot, pero no van a poder extraer nada de información si no tienen acceso. Es decir, si yo no soy un administrador de seguridad, realmente no voy a poder hacer nada con Copilot. Si no soy administrador de Intune, pues no voy a poder hacer nada con Copilot. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante hacer esta diferenciación y hacer esta segmentación de permisos para poder hacer este onboarding correctamente. Es decir, validar que no se nos escape que un usuario tenga accesos que no debería tener. ¿Vale? Bueno, hay bastante, bueno, más, un poco de literatura o arquitectura, pero bueno, al final simplemente lo que vamos a hacer es en función de esos permisos que he dicho, ¿no? A cada una de esas herramientas que están integradas, pues obtendremos esa capacidad de actuar dentro de Copilot. Bueno, a ver, a mí me encantan la gente de UX porque, a ver, realmente no es tan bonito, ¿eh? En el vídeo, como habréis entendido, es todo muy guay, ¿vale? Pero obviamente sí que es verdad que todo lo que han mostrado es real, funciona, está en la plataforma, ¿vale? Está tanto en la parte embebida como en la parte aislada o de la página de producto. Y y todas esas funcionalidades son las que vamos a ver. Obviamente, por tiempo y tal, bueno, os he sacado aquí unos pantallazos para que lo veáis, pero no tendrá ese dinamismo, ¿vale? Intentaré dar yo el dinamismo. Eh, Vamos a hablar un momentito de las integraciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque Copilot for Security nace como un producto como un Copilot de seguridad para los productos de Azure, pero no está directamente embebido o integrado en todos los productos de Azure. No lo vamos a ver, por ejemplo, en una ventana de Azure Storage, o no lo vamos a ver en una ventana lo voy a inventar, no lo sé ahora, eh, bueno, en servicios de SQL, por ejemplo, ¿vale? Pero sí que lo vamos a ver dentro de aquellas herramientas de seguridad o aquellos elementos que de momento Microsoft está ya incorporando, ¿vale? ¿Qué ha incorporado hasta ahora? Pues bueno, lo que os había dicho previamente, Microsoft Purview, Defender, em, Intune, Entra ID, ¿vale? Todas estas herramientas que más o menos os pueden sonar y que creo que la mayoría de vosotros ya habéis usado alguna vez, pues bueno, van a tener ese botoncito de Copilot embebido para poder acceder a toda la experiencia de Copilot. No es algo que esté cerrado, obviamente, ¿eh? De hecho, este mes, ahora está de junio, está en preview, ya han lanzado Copilot for Security dentro de Azure Firewall. ¿Vale? Ya empezamos con la parte de redes. Tenemos Azure Firewall, Azure Application Firewall también. Por tanto, y en julio entrarán más servicios también. ¿Vale? O sea, hay que estar al día un poco de cuáles van a ser las novedades de Copilot en cada uno de estos servicios. Y por cada uno de estos servicios, pues vamos a tener una serie de acciones nuevas que vamos a poder realizar. Bueno, en cuanto a integraciones de los servicios, como resumen de la capacidad de integración de Copilot for Security, tenemos dos experiencias de usuario. Por un lado, tenemos la embebida, es decir,
que nosotros entramos a Intune, nosotros entramos a Entra, ¿vale? O al portal de Azure dentro de la herramienta y vamos a tener pues un botoncito de Copilot. Y ese botoncito o esos botoncitos nos van a permitir hacer muchas cosas. Resumir, crear reporte, leer explicaciones detalladas, ver recomendaciones o tomar acciones de cada una de esas. Todo dependerá de en qué contexto estemos o dónde estemos localizados en ese momento. La otra experiencia es la que llamamos aislada, ¿no? Que es pues, tener un chat GPT o tener, en este caso, un Copilot, ¿vale? Dentro del portal de Azure, copilotsecurity.microsoft.com. Estaríamos dentro de nuestro tenant, de nuestra suscripción de Azure, pero tendríamos una consola tradicional en la cual tenemos las sesiones de chat. ¿De acuerdo? Y tenemos las preguntas y las respuestas, como si fuera una conversación. ¿Para qué sirve esto o qué funcionalidades principales puede tener? Bueno, en primer lugar, la más importante de todas es que ese es el portal de configuración de la plataforma. Es decir, Security Copilot lo vamos a configurar ahí, en securitycopilot.microsoft.com. Tenemos la configuración de idiomas soportados, los plugins, las sesiones, los Prombooks, que también veremos que es una cadena, una consecución de diferentes sesiones para hacer una mejora continua. Y bueno, básicamente aquí la clave está en que estamos hablando de prompt engineering pura y dura. Es decir, aquí sí que realmente si queremos sacarle jugo a Copilot for Security, aquí tenemos que ser un analista de seguridad, tenemos que ser un administrador de seguridad, alguien que ya conoce o ya ha estudiado un poco esos prompts para ir directos a la solución que queremos, ¿no? A diferencia del embedded, que en el embedded pues, nos podemos encontrar un administrador normalito, normal y corriente como yo, ¿no? Que entro en esa gestión de identidades y tiene, por curiosidad, un botón de embebido en el cual te permite hacer un resumen de esos riesgos de seguridad que aparecen en Entra. ¿Vale? Bueno, esta sería la página principal, como veis, muy austera, ¿no? Muy parecida a lo que sería un chat GPT o un Copilot, ¿de acuerdo? Donde tenemos pues cierta información de inicio para poder empezar a investigar, ¿no? Qué es cada una de estas cosas. Tenemos el menú de inicio, indicaciones, administración de complementos, ayuda y abajo pues esa línea de conversación natural, ¿no? Que tenemos donde vamos a ponerle los prompts. Aquí es muy parecido. Dentro del menú de configuración, como he dicho, pues aquí es donde se configura la herramienta. ¿De acuerdo? Tenemos la configuración de, bueno, los settings, ¿no? Seguridad, los permisos, tenemos el idioma, tenemos también los plugins, ¿no? Cuando hablamos de plugins hablamos de los complementos. Es decir, que podemos decirle qué elementos tenemos habilitados o no para que acceda a ese contenido o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo estoy en esta consola y habilito pues todas las características y tengo permisos para acceder, pues puedo hacerle preguntas sobre cualquier cosa y me va a generar pues la respuesta adecuada para cada uno de los servicios en función de lo que yo le pregunte. Aquí hablábamos del prompt engineering, ¿no? Tengo que detallarle, pues créame una query de lenguaje para crear una regla, una política en Defender, ¿no? Que me mire los eventos de inicio de sesión de la última hora de estas máquinas. Bueno, pues él entenderá si tengo habilitado el lenguaje natural de lenguaje para Defender, pues me va a construir una query, por ejemplo, ¿no? Porque lo tenemos habilitado. Si no, pues no nos dará este resultado. Y esta configuración se aplicará después también a lo que pasa en el portal, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchos complementos. Ya obviamente no vamos a entrar aquí, ¿vale? Porque como veis hay un montón de características que se van a poder incluir. A nivel de permisos, también muy sencillito. Hemos dicho, ¿quién pueden dar de alta esto, ¿no? El Global Admin y el Security Admin. Vale. Los usuarios heredan, bueno, aquí, perdón, corrijo, tenemos dos roles, propietario y colaborador. Por defecto, un administrador global o un administrador de seguridad heredan el propietario y los usuarios el colaborador. Y estas son las funcionalidades, las acciones que podemos hacer para cada uno de ellos.
¿De acuerdo? Todavía no tenemos este custom roles, sí que podemos hacer, tendríamos estos dos perfiles para poder añadir asignaciones a otros grupos de personas específicas que queremos que tengan estos permisos. ¿De acuerdo? Pero de momento muy, muy, muy sencillito. Otra cosa que no está aquí también es que se pueden compartir las sesiones. ¿De acuerdo? Todas aquellas sesiones, obviamente estamos hablando de Microsoft y de Azure, ¿no? Office 365. Obviamente podemos compartir nuestras sesiones con otras personas para que puedan acceder también en esa sesión, pues por ejemplo, para que dos analistas puedan investigar a la vez el mismo caso y tengan los mismos resultados, ¿no? O, por ejemplo, otra pregunta también muy habitual es si un analista de seguridad tiene que pagar dos veces por cada una de las suscripciones, ¿no? En este caso, y la respuesta es no. Obviamente, un usuario que tiene en su suscripción esos SCUs, ¿no? Esos Security Compute Units comprados y tiene acceso invitado a otra suscripción, puede consumir obviamente también eh, de su suscripción de origen, ¿vale? Pero podría acceder y podría tener también esa investigación, con lo cual también ahí pues añade ese plus para que pues tengamos esa persona, ¿no? Experta que pueda estar revisando ese análisis de seguridad en varios tenants, ¿no? A la vez. Bueno, hemos dicho que teníamos varios elementos. Aquí voy a ir muy rápido, obviamente, porque si no, nos comería el tiempo. ¿Vale? Estas son algunas de las cosas. Esta PPT tiene enlaces, ¿eh? Todo esto que veis aquí son enlaces a cada uno de los aspectos de la herramienta, ¿no? Defender XDR, por ejemplo, ¿no? Esta herramienta de Microsoft que permite, pues, bueno, hacer ese análisis avanzado de amenazas. ¿De acuerdo? No sé si lo veis bien la letra, pero bueno, básicamente vais a ver en el menú lateral hay un botón y tenéis el Copilot ahí. Entonces aquí tenéis una amenaza real de un incidente donde Copilot os está diciendo un resumen paso a paso de qué es lo que ha sucedido. ¿De acuerdo? Una respuesta guiada, es decir, no solo nos va a explicar, sino que además nos va a decir el paso a paso de lo que ha sucedido, ¿no? Pues aquí una máquina detectó un fallo, se conectó a no sé dónde, entró Pepito, hizo no sé qué, ¿vale? ¿Qué más? Pues se ha ejecutado un script. Bueno, pues incluso ese script es capaz de analizarlo. Es decir, le podemos pasar los scripts y los ficheros para hacer ese análisis. Nos hace resúmenes del dispositivo, análisis de los archivos. El informe de incidentes también, esto le va a gustar a más de uno, ¿no? Esto de poder hacer un resumen, ¿no? Copy-paste y tener ya el informe de incidentes, ¿no? Ese, ¿cómo le llamamos? El postmortem, ¿no? El postmortem. Aquí tenemos el análisis forense con el detalle, ¿no? Y bueno, pues oye, también es una facilidad y una ayuda importante. La generación de consultas, lo que os he dicho, ¿no? También dentro de esta búsqueda avanzada de threats, de amenazas, pues nos puede ayudar a generar consultas. Obviamente, ChatGPT y Copilot en general, los GPT se están usando para generar código desde bueno, desde que entró. Básicamente, Copilot desde que existe. Am, bueno, cada una de ellas va a tener unas diferentes capacidades o características, ¿de acuerdo? Entra, por ejemplo, los usuarios de riesgo, ¿no? Usuarios que puedan tener logins extraños, que hayan hecho login en dos países a la vez, ¿no? Que eso es algo que uno de forma visual lo puede ver muy fácilmente, pero habrán otras cosas que se nos escapen, ¿no? En Intune, administración de directivas, configuraciones. No entiendo. Esto llega hasta que te explica ya, ¿sabéis aquello de que no entendéis algo, una policy, lo que quiere decir, y os vais al learn o a investigar por Google? No, al final, estas IAs al final sustituyen las búsquedas. Te va a explicar exactamente qué quiere decir esa policy, para qué se utiliza y te va a hacer la recomendación. ¿De acuerdo? Bueno, aquí una pequeña imagen de usuarios de riesgo, una explicación. Fijaros el botoncito en cada uno de los settings de Intune. Fijaros hasta dónde puede llegar. Em, Aquí en la parte de Intune, por ejemplo, solucionar problemas de dispositivos, ¿no? Si tenemos un error a la hora de instalar una aplicación, si tenemos
no lo sé, un problema de compliance, ¿no? De cumplimiento, nos está dando un error, no tiene el Defender activado, la compliance ha dado error. ¿Por qué? Pues puede llegar a profundizar y a guiarnos en un paso a paso de solución del problema. Bueno, Purview, que es toda la parte de gobernanza, del el data loss prevention, ¿no? La prevención de pérdida de datos, bueno, todo lo que tiene que ver con el propio contenido de nuestra suscripción, ¿no? De cómo gestionamos esto. Alertas de prevención, cumplimientos, bueno, un montón. Aquí no podríamos estar también una hora más. Bueno, algunos de los ejemplos de prompts del servicio de prevención de pérdida de datos, el Data Loss Prevention, ¿de acuerdo? Fijaros que con lenguaje natural, pues podéis iniciar una sesión de trabajo en la cual os va a detallar eh, toda la información posible y os va a hacer una guía. Bueno, muchas más, ¿eh? Podríamos estar aquí, bla, 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 ¿no? De Copilot for Security, el Threat Analytics. Bueno, al final es tener un experto de seguridad al lado en el cual te va a ir guiando. Ojo, cuando digo experto de seguridad, entre comillas, ¿eh? El experto sois vosotros. Si no, no le pondrían copilot, te pondrían pilot directamente, ¿vale? Entonces, esto es un copilot. Por tanto, ojo que también ellos se lavan un poco las manos porque abajo hay un mensajito siempre diciendo, ojo que las respuestas podrían contener errores, ¿vale? No todo es perfecto en este mundo, obviamente, ¿vale? Pero sí que nos va a recomendar, a guiar, a instruir también y automatizar las soluciones. Esto, por ejemplo, son el análisis de recomendaciones de Microsoft Defender for Cloud, que, bueno, si habéis puesto alguna vez en marcha un Defender for Cloud, cuando empezamos a meter servidores, nos empiezan a salir avisos como si no hubiera un mañana. Parece que lo tienes todo mal, cuando tienes un montón de recomendaciones y tienes que empezar por alguna, ¿no? Bueno, pues Copilot te va a guiar, te va a hacer el análisis de las recomendaciones, un resumen guiado de todo de esas recomendaciones, para qué sirven, cómo solucionarlas, incluso la propia corrección te la va a detallar, ¿de acuerdo? Delegar incluso estas recomendaciones, que esto también es otro interesante también, porque si aquí tenemos a alguien que lo puede hacer por nosotros, ¿no? Le podemos enviar como si fuera una tarea de planner, ¿eh? Oye, mira, hay que corregir esto, ¿no? Pero se lo asignamos y le queda asignada la tarea, ¿no? Eso sería maravilloso, ¿no? Eh, bueno, corrección de código automático también para reducir riesgos, obviamente, el crear reglas automáticas para solucionar cualquier recomendación de código que pueda haber. En definitiva, y dentro de todo este amalgama enorme de cosas que no hemos ni empezado a ver, básicamente, porque, como he dicho, se están incorporando cada día más servicios, cada día, cada mes, ¿vale? Bueno, la eficiencia mejorada, obviamente, esto es un plus. Vamos a ser capaces de mejorar nuestra eficiencia en la respuesta a los incidentes de seguridad, porque tenemos una máquina que trabaja por nosotros y que tiene mejor vista que nosotros. Eso obviamente se traduce en una detección temprana, en la reducción de tiempos. Obviamente una reducción de tiempos y una mejora de eficiencia, obviamente pasa por una reducción de los falsos positivos. Y todo ello, pues obviamente desde el punto de vista de mejora continua, que como he dicho, bueno, aquí un pequeño inciso esto son datos de enero de la fase de pruebas, ¿no? Bueno, las personas que tienen la beta, pues bueno, se concluyó que los analistas de seguridad podían ser un 25% más rápidos, que, que además bueno, que volverían también el 97%, al final la conclusión es que el 97% lo volvería a utilizar, obviamente tanto por la eficiencia como por la rapidez de la herramienta, ¿no? Esa agilidad que nos da para mejorar y además, bueno, también dentro de la mejora continua, que no es solo propia del propio servicio de Copilot, sino que también es una mejora continua nuestra, porque obviamente si tenemos una máquina que nos está instruyendo, también estamos aprendiendo, estamos cada vez mejorando nuestra capacidad en este área.
Recursos que os voy a dejar por aquí también, un montón de enlaces, ¿vale? Para poder continuar investigando, revisando. Está la documentación del NERD, muy interesante la parte del Security for Ninja para aquellos que seáis administradores, porque digamos que es el level 400, es el top, ¿de acuerdo? Del learning, donde ya hay trucos y ya hablamos incluso de crear APIs para crear conectores contra Copilot for Security. Aquí os voy a poner el preview de Azure Firewall y Azure Web Application Firewall en pantalla para que veáis que esto es nuevo de ahora, de hace nada, unos días. Y este mes de julio me parece que también dan de alta más servicios. O sea que al final cada vez, bueno, esto no es una cosa que va a ir a más y que no se va a quedar ahí. Bueno, por tanto, conclusión. Bueno, a ver, retomando un poco el tema, ¿no? ¿Es realmente lo que parece que promete? Parece que sí. Obviamente los analistas de seguridad aquí están obteniendo un plus importante y bueno, de rebote, por simplemente lógica, las empresas que adopten esta metodología, este servicio de Copilot for Security, seguramente van a estar mucho mejor protegidas que el resto. Bueno, muchas gracias a todos por estos minutos. Y Sí muchas que gracias hablo. a ti, Jordi. Sí, porque una hora, ¿eh? Clavada. O sea que perfecto. Tenía pensado hacerlo más rápido, pero es que No, no, si hablo más clavado. rápido, malo. No, no, No me perfecto. entienden. Tengo abierto el apartado de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues ahora es el momento. Mira, súper interesante, nos dice Alexis. Os confirmo que os voy a compartir la landing de Jordi, donde comparte todo el contenido, tanto los posts al blog como sus webinars, como sus videoblogs. Ahora os la voy a compartir aquí para que la tengáis todos. La pongo, a ver, aquí en el chat. Podéis contactar con Jordi en esta landing, ¿vale? Él os solventará si tenéis alguna duda y en breve colgaremos esta sesión, este webinar, lo colgaremos en la landing de Jordi, que es champion de Raona, de Copilot y de todo el tema de infraestructura. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. Si no, como vamos on time, damos 2 minutillos. Exacto. Alexis nos iba a preguntar por el recording. Pues lo encontraréis en esta landing que os he compartido, que es la landing de Jordi, que él atiende personalmente. O sea que si tenéis algún problema, alguna duda o algún tema a solventar, él recibe directamente los mensajes y son el contenido que él genera, el contenido de Jordi. Pues sin más, oye, somos fieles a Jordi, somos fieles a la hora. Fantástico. Y mira, te dan aquí, Darío te da muchas gracias por la sesión Gracias, Darío. y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a todos.